Buenas tardes, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos hablando sobre algunas generalidades de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Platicamos también sobre el procedimiento del juicio, sobre el procedimiento del divorcio por mutuo consentimiento. Y por ahí nos habíamos quedado. No sé si vamos a terminar algunas cuestiones relativas a este tema del divorcio por mutuo consentimiento para luego pasar a las preguntas que ustedes pudieran tener relacionadas con los temas del examen. Entonces, no sé si quedó alguna duda de este tema del divorcio por mutuo consentimiento antes de que continuemos. Dígame. Igual cabe la posibilidad de que se demanden los alimentos por un solo. Lo que pasa es que depende. Vamos a ver. Usted, cuando hace su planteamiento de divorcio por mutuo consentimiento, dice la ley que tiene que presentar un proyecto de convenio y ese proyecto de convenio tiene que versar sobre 4 puntos como mínimo. 2 de esos puntos se refieren a alimentos. Los alimentos para los hijos menores de edad o declarados en estado de interdicción, y los alimentos para la mujer si es que se le va a fijar pensión alimenticia. Entonces, en cuanto a los hijos menores de edad o declarados en estado de interdicción, usted necesariamente les tiene que fijar pensión alimenticia. Incluso aunque tuvieran bienes propios que fueran suficientes para su subsistencia, yo no creo que el juez aprobaría un proyecto de convenio si usted dijera no le vamos a fijar pensión alimenticia a los hijos. A ellos hay que fijarles definitivamente. Y a la esposa, usted puede fijarle o no fijarle. Si usted no le fija pensión alimenticia a la esposa y luego pasa todo esto, el proyecto de convenio lo tenemos aquí, el juez lo aprueba acá y luego hay una sentencia. En esa sentencia el juez dice que se decreta el divorcio, se disuelve el vínculo conyugal, y como en el proyecto de convenio los cónyuges decidieron que no se le iba a fijar pensión alimenticia a la esposa, el juez dice no se fija pensión alimenticia a favor de la señora fulana de tal. Si le entiendo su pregunta, un año después la señora se le ocurre que siempre sí quería pensión alimenticia. A mi juicio ya no la podría reclamar, porque ella ya no es pariente del señor, por lo tanto ya no se configura ninguno de los supuestos en virtud de los cuales existe obligación de prestar alimentos. Luego tenemos el otro caso, el de los hijos, a los que necesariamente se les fijó la pensión alimenticia, y la otra posibilidad en cuanto a la señora, que también a la señora se le haya fijado pensión alimenticia. En esos casos sí puede haber después un juicio oral relativo a los alimentos, pero para modificar esa pensión alimenticia, no para fijarla porque ya está fijada. Entonces, si hubiera necesidad de aumentarla, de reducirla, de suspenderla o de que se extinga la obligación de prestar alimentos, podría haber un juicio oral relativo a cualquiera de esos temas. Ahora sí podría pasar al revés, podría pasar que primero se esté tramitando ya un juicio oral de fijación de pensión alimenticia y luego decidan los cónyuges que se quieren divorciar. Entonces, en los puntos del convenio que se deberían referir a la pensión alimenticia, perfectamente uno podría decir que se le pide al juez que no haga pronunciamiento dentro de estas diligencias a ese respecto, porque ya se está tramitando eso en el juicio oral. Y en el dado caso de que, digamos, pase lo de la esposa, de que luego de la divorcio de voluntaria, ¿no? Pero luego demanda por fijación de pensión alimenticia, ¿cómo atacaría el esposo o la persona el no dar los alimentos en virtud de que ya haya un acuerdo anterior, por una excepción perentoria o por una excepción previa de, no sé, cosa juzgada, ¿no? Cosa juzgada no existe ahí. Yo creería que a ver si le entiendo en principio su pregunta. Estamos en el caso de que en el proyecto de convenio se indicó que a la esposa no se le iba a fijar pensión alimenticia porque tenía bienes propios. En esas condiciones llegamos a sentencia y tiempo después la señora plantea un oral de fijación de pensión alimenticia. Yo creería que ahí la defensa está a medio camino entre ser una excepción previa y ser una defensa de fondo. Entonces, yo lo que haría en ese caso sería plantear una excepción previa de falta de personalidad.
porque ya no hay legitimación, ya no existe ese vínculo jurídico de parentesco entre las personas como para que exista la obligación de prestar alimentos. Si declararan sin lugar esa excepción, con la contestación de la demanda intentaría nuevamente la defensa a través de una excepción perentoria. Pues mire, como casi todo en el derecho no hay una regla tan definitiva que pudiéramos tener, hay que analizar cada caso en particular. Viendo el planteamiento que usted hace, usted tiene un hijo mayor de edad y este hijo no está declarado en estado de interdicción, puede trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, yo creería que la defensa debería ser una defensa de fondo. No es el mismo supuesto que tiene aquí su compañero. Porque es que lo que pasa es que el código dice, Código Civil, dice 283, están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Esa es la regla general. Entonces, en su caso, ¿su hijo mayor de edad es descendiente suyo? Sí. Entonces, en principio existe la obligación, o en principio existe la vinculación jurídica. Ya el hecho de que exista la obligación vendría confirmado por el que este hijo fuera menor de edad o estuviera declarado en estado de interdicción o tuviera alguna circunstancia que le permitiera a él procurarse su propia subsistencia. Pero eso ya serían temas de fondo. Entonces, por ejemplo, la defensa suya, se me ocurre, iría por el lado del artículo aquel que dice que no existe obligación de prestar alimentos cuando la necesidad del alimentista depende de su falta de aplicación al trabajo. Entonces, por ahí iría la defensa, pero más sería un tema de fondo. Ahora, en el ejemplo que teníamos aquí con su compañero es una situación más seria, porque ya no encuadra en ninguno de estos supuestos, ya no es cónyuge. Entonces, si regresando aquí con su compañero, resulta que la señora sí está casada todavía con el señor y reclama la fijación de la pensión alimenticia, pero ella tiene bienes propios que le garantizan su subsistencia, o tiene una profesión universitaria que podría dedicarse a ejercerla y con eso procurarse su subsistencia o lo que fuera, esa es una defensa de fondo, porque en principio el vínculo jurídico de parentesco sí lo tiene. Entonces, las excepciones previas, como le digo, no podemos tener una regla absoluta, pero más o menos lo que sí podríamos decir en general es que las excepciones previas deberíamos reservarlas para temas que no se refieran al fondo del asunto, que sean cuestiones pues más o menos evidentes que hacen innecesario tramitar todo un proceso, porque ya se sabe que el proceso va a fracasar porque la relación jurídico-procesal no se constituyó de una forma adecuada. Entonces, más o menos por ahí iría la idea. ¿A ver? Perdón, solo hábleme un poquito más recio. Ajá. No sería reconvención, porque reconvención es cuando usted quiere algo del demandante. Entonces, por ejemplo,
Al señor lo demanda su esposo, la señora demanda la fijación de la pensión alimenticia. Y el señor lo único que quiere es no pagarle la pensión alimenticia que ella le está pidiendo, porque la señora es dueña de 10 apartamentos que le producen $100,000 al mes, y entonces con eso tendría dinero suficiente para subsistir, no necesita el dinero. Entonces, esa es una defensa de fondo, para ir separando. Primero, no podría plantear esto como una excepción previa. No podríamos decir, por ejemplo, hay falta de personalidad porque ella no tiene legitimación, porque no tiene necesidad. El tema de la necesidad es un tema de fondo. Entonces, nos olvidamos de la excepción previa. Entonces, ¿qué es lo que este señor quiere? Es que se desestime esa demanda. Entonces, es una defensa que debería hacerse valer a través de la contestación de la demanda o a través de una excepción perentoria. Cualquiera de las dos opciones, estas dos, contestación de demanda o excepción perentoria, le da básicamente lo mismo. Entonces usted podría decir, contesto la demanda en sentido negativo porque la señora no tiene necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. O podría decir, planteo o interpongo una excepción perentoria de falta de necesidad del supuesto alimentista de recibir alimentos. Entonces, por ahí va su defensa. Lo único que quiere es que no le fijen alimentos, una pensión alimenticia a favor de la señora. Ahora, si resulta, por ejemplo, que el señor, no solo la señora no necesita los alimentos, sino que encima de todo el señor no puede trabajar. Y entonces ahora usted no solo quiere que no se le fije pensión alimenticia a favor de la señora, sino quiere que se le fije una pensión alimenticia a favor del señor y que la pague la señora. En ese caso planteo una reconvención. Entonces usted reconviene y ahora demanda la fijación de una pensión alimenticia a favor del señor. ¿Sí? Ajá. Si digamos, tiene un hermano y por cualquier causa le recae en una necesidad de alimentos, Ajá. pero yo me entero de esto un año después, y en ese Ajá. momento él me demanda por la pensión, él no puede cobrar todo el año que ha pasado, todo este año que nos ha necesitado él, porque no está enterado de la situación. Yo creería que no. Yo creería que no, porque no es una situación natural, digamos, de obligación de prestar alimentos. La ley lo establece como principio general. Los alimentos, los hermanos, tienen obligación recíproca de prestarse alimentos. Pero en circunstancias normales, yo no mantengo a un hermano mío, ni un hermano mío me mantiene a mí, ni lo mismo pasará con la mayoría de ustedes. De hecho, yo no conozco un solo caso, seguramente habrá alguno por ahí, pero yo no conozco un solo caso en el que se haya fijado una pensión alimenticia de un hermano a favor de otro. Entonces, la ley establece el derecho, pero es una cuestión muy atípica. Entonces, necesitaríamos una declaración judicial. Ahora, viéndolo en una situación mucho más normal, un hijo. Usted tiene un hijo menor de edad y resulta que lleva 3 años sin proporcionar lo necesario para el sustento del niño. Entonces, yo no vería, que de hecho tampoco he visto un caso en la práctica en que se pide, pero yo no vería por qué no podrían reclamarle esas pensiones alimenticias por el tiempo anteriormente transcurrido. Por supuesto con el límite de la prescripción, que son 2 años, pero fuera de eso, yo no vería por qué no podrían reclamarle pensiones alimenticias por ese tiempo anterior. En la práctica normalmente no se hace. Lo normal es que se demande la fijación de la pensión alimenticia y que esa se constituya de aquí en adelante, o por lo menos de la pensión alimenticia provisional en adelante. Pero basado en esa norma y basado en que la obligación existe desde el momento mismo en que nace el niño, yo no vería por qué no le pudieran reclamar pensión alimenticia por algún tiempo anterior. Ahora, en el caso del hermano que usted plantea, como no es lo natural, creería yo que la situación no puede funcionar de la misma manera. Yo vi una sentencia de la CC donde rechazaban el argumento de la prescripción para los alimentos. Decían que la prescripción del artículo, no recuerdo, pero que es de 2 años, no aplicaba para el derecho de alimentos, porque es un derecho de toda la vida, y que por ende no podía utilizar ese argumento del demandado para justificar la falta de reclamación de todo alimento. Yo tendría que leer la sentencia, pero en principio creería que no tendría fundamento. La voy a buscar.
Veamos la sentencia particular, pero yo no, como cuestión general, creo que no tiene fundamento. Solo creo que nos estamos perdiendo un poquito con el orden de la clase, porque la idea era terminar esto, van a ser 5 minutos y ya después podemos resolver sus dudas generales para el examen. Entonces, si es algo del divorcio... A mí me dio duda con esto de la apelación, licenciado, porque al final, cuando uno apela, porque es voluntario, pero cuando uno apela, igual sigue siendo un divorcio voluntario. Por supuesto. Pero uno apela al final, o sea, porque se arrepiente del proyecto de... Porque no está de acuerdo con la sentencia. Entonces, por eso les decía yo, lo normal, el derecho existe, lo normal es que nadie vaya a apelar, porque los cónyuges estuvimos de acuerdo en que nos queríamos divorciar. Si llegamos hasta aquí, sería muy exagerado decir la totalidad de los casos, pero sí, en la totalidad de los casos, el juez va a declarar el divorcio. Porque lo que pasa es que si hubiera algo malo que impide declarar el divorcio, no pasaríamos de esta fase. Si ya pasamos esta fase es porque todo viene bien. Entonces, en la sentencia el juez va a declarar el divorcio, que es lo que en principio querían los cónyuges. Entonces, solo que hubiera una circunstancia muy anormal, digamos, una muy mala sentencia del juez, podría haber alguna inconformidad de alguno de los cónyuges y entonces habría alguna razón para apelar. Lo que pasa es que, perdón que le interrumpa, por eso le decía a su compañera, tendría que ser una muy mala sentencia del juez, porque usted allá, en la solicitud inicial, le planteó al juez un proyecto de convenio. Luego aquí, el juez se lo aprobó. Es decir, el juez, por supuesto no se lo dice en esos términos, pero el juez revisó su proyecto de convenio y le dijo, qué bonito su proyecto de convenio, todo está de conformidad con la ley, podemos seguir adelante. Si el juez hubiera encontrado algo malo ahí, hubiera dicho, pues, antes de poder resolver esto, necesito que me corrijan el proyecto de convenio porque, por ejemplo, no le están fijando pensión alimenticia a los hijos. Ahora, si el proyecto de convenio fue aprobado, la lógica dice, recordarán que en la clase anterior decíamos, en la sentencia el juez se tiene que pronunciar sobre todos los puntos del convenio, pero la lógica dice, se va a pronunciar precisamente en los términos que estaban establecidos en ese proyecto de convenio. Es decir, cuando el juez en esa sentencia fije la pensión para los hijos, la va a fijar en el monto que decía ese proyecto de convenio que el mismo juez ya aprobó. Ahora, pensemos en algo que no debería pasar en la práctica, pero solo para hacer el ejemplo. Los cónyuges ya se habían puesto de acuerdo que la pensión alimenticia iba a ser de 5,000 quetzales para cada hijo. El juez aprobó ese proyecto de convenio y en la sentencia dice, 5 me parecieron muy poquito, la voy a fijar en 8,000 quetzales para cada hijo. Entonces ahí podría haber alguna razón para estar inconformes, pero es algo que no debería pasar y que no pasa en la práctica. Con esto, por ejemplo, pues se me hace bien el ejemplo de, en el momento en que aprueban esto y todo, alguno de los cónyuges se queda sin trabajo, por ejemplo, que fue una condición que cambió y que al final ya no puede pagar lo que habían convenido antes. Ahí sí podía apelar eso porque cambiaron las circunstancias del... Yo creería que no porque él ya lo pactó y el juez ya lo aprobó. Entonces, no es que el juez, por supuesto puede apelar, pero su apelación no va a tener un resultado favorable. Porque no es que el juez haya resuelto algo que no debía, sino que simplemente las circunstancias variaron y eso era otro tema. Entonces, si no ha habido sentencia, lo que debería hacer es renunciar a su participación en el proceso voluntario y entonces nos olvidamos de eso para, si queremos replantearlo con una pensión alimenticia diferente o mejor pensamos en el divorcio más adelante cuando se haya estabilizado la situación económica de esta persona o lo que fuera. Pero si resulta que me despidieron hoy y mañana recibo la notificación de la sentencia de divorcio, eso no es culpa del juez y seguramente esa apelación no tendría un resultado favorable. En todo caso, después tendré que iniciar un juicio oral de modificación de la pensión alimenticia. ¿Ah? ¿Quién?
Yo no vería por qué no. Como los 4 puntos que hemos mencionado, esos son obligatorios. De ahí en adelante lo que quieran. Sí, totalmente. Bueno, entonces dice por aquí que el mismo trámite se sigue para la separación voluntaria. El Código Civil cuando regula el matrimonio y sobre todo cuando regula qué pasa cuando el matrimonio no va bien, da 2 opciones. Una es la separación y otra es el divorcio. Entonces dice el Código Civil que el vínculo matrimonial se modifica con la separación y se disuelve con el divorcio. Con la separación estos siguen siendo cónyuges, el matrimonio sigue existiendo. Y por supuesto, en este caso, como es divorcio por mutuo consentimiento, no invocamos alguna causal, pero cuando sí se invocan causales, el Código dice que esas causales son tanto para la separación como para el divorcio, el artículo 155 del Código Civil. Son causas comunes para obtener la separación o el divorcio, las primeras 14, o los primeros 14 incisos, que varios de ellos contienen más de una causal. Y luego dice, y 15, asimismo es causa para obtener el divorcio la separación de personas declarada en sentencia firme. Entonces, en general, cuando hay problemas en la pareja si quiere hacer jurídicamente algo al respecto, tiene 2 opciones, separarse o divorciarse. Cuando hablamos aquí de separación, hablamos de una separación formal a través de un proceso en donde exista una sentencia, no simplemente que alguno de los dos agarre sus cosas y se vaya de la casa. Entonces, pues la ley dice que si yo me quiero separar de mi esposa formalmente, que existe una sentencia de separación, podemos seguir estas mismas diligencias voluntarias. El artículo 154 del Código Civil, que es el anterior a este del que estábamos platicando, dice, la separación de personas, así como el divorcio, podrán declararse, primero, por mutuo acuerdo de los cónyuges, y segundo, por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. Y el 426 del Código Procesal Civil y Mercantil establece el divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrán pedirse ante el juez, etcétera, etcétera. Entonces, el trámite para la separación por mutuo consentimiento sería exactamente el mismo. En la práctica existen procesos de separación, pero no son muy frecuentes. Sobre todo pensando en que fuera algo de mutuo consentimiento. Yo no le vería algún sentido a tramitar todo un proceso para que al finalmente sigamos casados. En realidad no tiene algún sentido, no se gana algo con esta sentencia de separación. Entonces, en la práctica, voluntarios de separación, pues, existirá alguno por ahí, o jamás he visto uno, de juicios ordinarios de separación. Conozco algún par de sentencias y yo personalmente llevé, atendiendo a la parte demandada, un juicio de separación en una oportunidad. No sé cuál era, yo era el abogado de la señora, no sé cuál era la intención del señor que planteó un juicio ordinario de separación. Pero como les digo, no tiene mayor sentido, pero si se quisiera hacer, se puede hacer y el trámite es exactamente el mismo. Luego tenemos, ¿qué más? No. Lo que pasa es que si esa es la intención, no gana nada. Porque digamos, usted se pelea con su esposo y entonces decide irse del hogar conyugal, agarra sus cosas y se va a vivir a otro lado. Eso como causal de divorcio está en el artículo 155 del Código Civil, pero en el inciso 4.
Dice la separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. Entonces, si usted simplemente agarró sus cosas y se fue, eso es un abandono voluntario del hogar conyugal. Otra opción, misma historia, conflicto entre la pareja y deciden que se van a separar. Separar no mediante un proceso y llegar a una sentencia, sino que van a dejar de vivir juntos un tiempo. En algunos casos, cuando pasa eso, los cónyuges redactan un documento privado donde hacen constar el tema de la separación o piden la intervención de un notario para que mediante un acta notarial haga constar esta separación. Y entonces, si se hace un documento de este tipo y en este documento consta que se están separando de mutuo consentimiento, se configura la causal que establece este mismo inciso cuarto, la separación voluntaria por más de un año. Entonces, eso es hablando de temas informales, digamos, cuando no tenemos una sentencia. Pero si seguimos todo este procedimiento de unas diligencias voluntarias de separación y llegamos a sentencia, aplica el inciso 15 de ese mismo artículo 155. Asimismo es causa para obtener el divorcio la separación de personas declarada en sentencia firme. Entonces, igual el hacer todo este trámite no le evita la posibilidad de un divorcio, al contrario se la facilita, porque es precisamente lo que vamos a ver aquí. Esa sentencia de separación, mediante un procedimiento relativamente sencillo, se puede convertir en una sentencia de divorcio. Entonces, pues a esto se refiere esta diapositiva, la conversión de la sentencia de separación en sentencia de divorcio. Cuando ya transcurrieron 6 meses de que causó ejecutoria, dice la ley, la sentencia de separación, es decir, cuando esa sentencia de separación ya está firme y transcurren 6 meses, se puede plantear una solicitud para que esa sentencia de separación se convierta en sentencia de divorcio. Y puede ser una sentencia de separación producto de un procedimiento de estos de jurisdicción voluntaria, una separación por mutuo consentimiento, o bien de un juicio ordinario de separación. El hecho es que existiendo la sentencia de separación, dice el artículo 431, en el segundo párrafo, después de 6 meses de haber causado ejecutoria la sentencia de separación, cualquiera de los cónyuges puede pedir que se convierta en divorcio, fundado en la ejecutoria recaída en el proceso de separación. Esta petición se resolverá como punto de derecho previa audiencia por 2 días a la otra parte. En caso de oposición se tramitará en juicio ordinario. Entonces se plantea la solicitud, simplemente audiencia a la otra parte por 2 días. Y aquí viene una razón más por la cual no tiene algún sentido tramitar un proceso de separación, ya sea un procedimiento voluntario o un juicio ordinario de separación. Si luego queremos convertir esta sentencia de separación en una sentencia de divorcio y hay oposición, la oposición se tramita en juicio ordinario. Entonces, seguimos todas unas diligencias voluntarias, llegamos a sentencia, luego empezamos ese trámite para convertir esa sentencia de separación en sentencia de divorcio. ¿Ya hay oposición? Ahora tenemos que seguir un juicio ordinario para llegar al divorcio. Peor todavía, si el primer proceso, el de separación, fue un juicio ordinario, seguimos todo un juicio ordinario para llegar a una sentencia de separación, luego queremos convertir esa sentencia de separación en sentencia de divorcio y hay oposición, es otro juicio ordinario para que esto se convierta en divorcio. Entonces no tiene sentido, si no hubiera oposición, una nueva sentencia en donde ahora se declara el divorcio y se acabó. ¿Dudas entonces con el tema este del divorcio por mutuo consentimiento? ¿No? Bueno, entonces ahora ya estaban bastante inquietos con sus dudas para el examen final, ya quedo a su disposición. Ahora ya no quieren. Digamos que si quiere contestar una demanda de pensión alimenticia, de modificación de la pensión, digamos, que se quiere aumentar. Ajá. Pero digamos que la esposa está, pues la esposa está demandando al señor. Entonces, ella está exigiendo más
pero él de qué manera se podría oponer en el sentido de, o sea, que digamos que no está recibiendo más dinero, o sea, él sigue con el mismo salario y cree, o sea, eso se dice con lo que está pasando, o incluso puede que le hayan prestado, digamos, sería como una excepción perentoria de falta de capacidad de pago o algo así, o... Podría ser una excepción perentoria, podría ser la simple contestación de la demanda. ¿Sí? O incluso, si a usted le están demandando el aumento de la pensión alimenticia y usted dice, no solo no puedo pagar más, sino que ya ni siquiera puedo pagar lo que me habían fijado, ahora quiero que me la reduzcan, puede reconvenir. Ajá. La primera es que yo no sabía cómo, bueno, es que por un momento estuve confundida pensando que tenía que demandar, pues que erradicar el proceso del abuelo. Ajá. Que lo tenía que erradicar como el administrador de la mortal. Después ya logré llegar a la luz y entonces no entendí más. Pero la cosa es que a mí lo que me causó duda es que cómo yo puedo acreditar que soy el albacea, ya sea albacea porque es testamentario o que yo soy el administrador. O sea, porque serían formas diferentes de acreditarlas. Entonces, por ejemplo, el albacea, yo no sé si al final como es testamentario y como si fueran ya sea por notario o por juez, ¿qué documentos tendría que tener yo para poder acreditar que yo sí soy el albacea de la mujer, perdón? Si usted es albacea, usted va a tener el testimonio de la escritura de testamento. Va a tener una resolución del juez donde le confirma su nombramiento como albacea y va a tener un acta donde le discierne el cargo. Si usted es administrador de la herencia, usted va a tener una resolución del juez donde la nombra como administradora de la herencia y va a tener su acta de discernimiento del cargo. Entonces obviamente pide una certificación de eso y esa certificación es su nombramiento. Y por ejemplo, al momento de yo comparecer como de la representación, ¿verdad? Toda la representación de la mortual del señor tal y como albacea, por ejemplo. Ajá. Y presento todos estos documentos como acreditación. Sí. Entonces digamos en el segundo, que es el más fácil, comparezco como administrador de la herencia de la mortual de fulano de tal, lo cual acredito con la certificación expedida en tal fecha por el secretario del juzgado tal, en la que se reproduce la resolución de tal fecha en la que se me nombró como administrador y el acta de tal fecha en la que se me discernió el cargo. Señorita. Continuando, una pregunta que no estaba segura. Por ejemplo, si yo como hija del causante, se me ocurre pedir una rendición de cuentas a la albacea, ¿cómo acredito el interés? La respuesta que encontré era como que en el auto en el que me declara como heredera, en que yo puedo... Perdón, la voy a interrumpir porque ahí no está haciendo su planteamiento de forma adecuada. Usted decía, usted como hija del causante quiere que le rinda cuentas el albacea, no lo puede pedir. Entonces, cuando la reconozcan como heredera, si es que hubo un testamento y en ese testamento la instituyeron como heredera, entonces ya tiene legitimación. Si fuera un proceso intestado, entonces no habría albacea, habría un administrador de la herencia. Cuando se dicte el auto de declaratoria de herederos y en ese auto la declaren a usted como heredera, entonces va a tener legitimación. Porque lo que pasa es que usted era la hija del causante, pero yo era su mejor amigo. Y después resulta que al final de todo el proceso sucesorio lo que pasó es que este causante dispuso que a usted no le iba a dejar nada de herencia porque usted se portaba muy mal y que todo me lo iba a dejar a mí, que era su mejor amigo, y me instituyó como heredero en su testamento. Entonces, usted con la herencia no tiene absolutamente algún interés jurídico, por lo tanto no puede reclamarle rendición de cuentas al administrador o al albacea. Entonces es una vez que ha sido declarada o reconocida como heredera que ya surge su interés jurídico y entonces puede hacer esa reclamación. Ajá. Un proceso de liquidación. Yo creería que no. Y entonces para deducir los daños y perjuicios, o sea, se procede a la misma parte, no hay demando individualmente a cada uno de los...
¿Pero qué es lo que va a demandar? No sé, digamos que yo celebré un negocio con esta sociedad, porque a mí sí me pretendía dar la impresión de que era una sociedad real, ¿Y qué le dice la ley? que puedo cobrar ganancias de aquí. Solo hay que comprarlo, tío. Sus socios responderán solidaria y limitadamente a las organizaciones sociales, a cualquiera de ellos. Lea el artículo completo. Las sociedades inscritas en el registro mercantil, aunque no sea exteriorizado como tal frente a terceros, no tienen existencia legal y sus socios responderán solidaria y limitadamente a las organizaciones sociales. Entonces, o sea, No puede demandar a la sociedad porque la sociedad no existe. ajá. No se puede liquidar la sociedad porque la sociedad no existe. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Ujú. Y si fuera un proceso sucesorio extrajudicial, o sea, que lo Ajá. esté llevando por notario, Ajá. igual ahí lo que tendría es igual el testamento, el testimonio del testamento, pero ahí sería una resolución del notario. No. ¿O no? No. Lo que pasa es que el notario no le puede confirmar su nombramiento al albacea. Entonces, la ley dice que cuando el proceso sucesorio se está tramitando de forma extrajudicial y se necesita practicar alguna diligencia que solo la puede hacer el juez, entonces hay que remitirle el expediente, que el juez practique la diligencia y le devuelve el expediente al notario. Sí. Señor Alonso. Perdón, solo hábleme más recio porque no lo escucho. Ajá. Por ejemplo, si alguien tiene que venir cuando se murió, entonces tengo que demandar a alguien cuando se murió, pero no hay todavía un administrador, un almacén, tengo que esperar a que haya un administrador para demandar. Podría demandar como a todos los presuntos herederos. No, los presuntos herederos definitivamente no. Esperar tampoco tiene mucho sentido. Exactamente. Entonces, usted radica el proceso sucesorio, porque dice la ley que dentro de los que tienen, dentro de los que pueden pedir la radicación del proceso sucesorio están los acreedores, y dice o por otro concepto similar. Entonces usted en este caso tiene un interés en la existencia del proceso sucesorio, no porque tenga alguna esperanza de que lo declaren heredero, a no ser que además fuera pariente del causante o además hubiera sido instituido como heredero en el testamento, pero la regla, la circunstancia general sería no tiene un interés por la esperanza de que lo declaren heredero, sino tiene un interés porque se necesita que esté radicado el proceso sucesorio para que en ese proceso sucesorio se tome formalmente posesión del cargo el albacea, si es que ese fuera el caso, o se nombre un administrador de la mortual con las facultades del artículo 509, si ese fuera el caso. Entonces ya plantea usted su demanda y pide que le notifiquen, la plantea en contra de la mortual, por supuesto, y pide que se le notifique a esa mortual a través de ese albacea o de ese administrador. Una pregunta. Entiendo que la denuncia contra la mortual, ¿Qué manda? si le dice contra la mortual, Ajá. usted trae la comparación que la demanda como... Comparezco a promover, su ejemplo es un juicio oral de rendición de cuentas en contra de la mortual de fulano de tal, la que por su naturaleza carece de residencia, pero puede ser notificada a través del administrador de la mortual, señor fulano de tal. Yo creo que hay un dinero, pero quiero confirmar. En una acción sobre un título de crédito que no se llegó a perfeccionar. Al momento de plantear la petición en las peticiones de fondo, de primero pido la existencia de la obligación que tengo yo de dar cierta cantidad de dinero a tal persona. O la obligación jurídica que hay entre las dos, el vínculo jurídico existente entre las dos. Pero vamos a ver, no le entiendo su planteamiento porque usted me está diciendo, yo voy a demandar y yo quiero que el juez declare que yo tengo una obligación de pagarle dinero a alguien. No, digamos, yo voy a demandarle a usted. Ajá. Y yo quiero que el juez me declare que hay una existencia. Que yo le tengo que pagar a usted. Ajá. Mi pregunta va relacionada a que si hay una petición, no de condena, pero que de un pago sobre cierta cantidad de dinero Por supuesto, es una petición de condena. en la acción total. Sí. O sea, siempre que usted quiere que que el juez me ordene a mí pagarle a usted una cantidad de dinero, esa es una petición de condena.
O sea que aparte de la redacción jurídica, no tengo que esperar un proceso de ejecución para poder ejecutar esa cantidad de dinero, sino... Lo que pasa es que normalmente, como todo en el mundo del derecho, tendríamos que ver las circunstancias de un caso en particular, pero normalmente usted ni siquiera va a necesitar que se declare la existencia de la relación jurídica, porque usted va a tener la copia de un contrato de compraventa o lo que sea que acredita ese vínculo jurídico. La acción causal no es algo con lo que haya que perderse mucho. Lo único que de hecho, por eso es que el código creo que le dedica un artículo nada más a la acción causal. Lo que dice el código es que precisamente por las características de los títulos de crédito, aquellas que ustedes ya conocen, de la autonomía, etcétera, etcétera, el código dice que, salvo pacto en contrario, la emisión o transmisión de un título de crédito no extingue ese vínculo jurídico en virtud del cual se emitió o transmitió el título de crédito. Entonces, si yo emití una letra de cambio a favor suyo porque usted me vendió unas mercaderías, entonces lo que dice la ley ahí es que el hecho de que yo haya emitido esa letra de cambio a favor suyo no extingue ese vínculo jurídico de compraventa que existe entre usted y yo, y por lo tanto esa obligación que yo tengo como comprador con usted de pagarle las mercaderías. Entonces, si usted logra obtener el pago a través del cobro de esa letra de cambio, pues perfecto. Entonces ahí sí ya se extingue también la acción causal, porque ni modo que le voy a pagar la letra de cambio y además le voy a pagar el precio de las mercaderías. Pero si usted no logra obtener esto y entonces deja de tener una acción cambiaria en contra mía, entonces puede ejercitar la acción causal, que es lo que está diciendo el código es, puede ejercitar el cobro al que tenía derecho, como que si el título de crédito nunca hubiera existido. Entonces, si por ejemplo tenemos un contrato de compraventa por escrito, usted no necesita que el juez declare la existencia del contrato de compraventa, simplemente necesita que el juez me condene a mí a pagar. Y entonces, con base en esa sentencia, en esta acción causal, usted te dirá que me condenen a mí a pagar, y si a pesar de eso no le pago, pues promoverá su ejecución de la sentencia. Tengo dos preguntas y, digamos, la primera es, ¿cómo sé, digamos, que si quiero demandar a la mortuaria, pero cómo sé si quién es el administrador de la herencia en ese momento, digamos que si no ya... Eso es relativamente fácil. Usted va al registro de procesos sucesorios, es una de las gracias que tiene el registro de procesos sucesorios, y ahí consulta si existe algún proceso sucesorio radicado de este causante. Primera opción es que sí existe, entonces ahí le dan los datos, qué notario lo lleva o qué juez lo lleva y qué número de expediente. Entonces va usted con el notario y consulta el expediente, o va con el juez y consulta el expediente, y ya solucionó su duda. Segunda opción de su investigación en el registro de procesos sucesorios es que le digan que no existe un proceso sucesorio de ese causante. Entonces ya corresponderá a lo que hablábamos con alguien por allá, usted tiene que radicar ese proceso sucesorio y pedir que nombren al administrador de la mortual y que le den las facultades del artículo 509. ¿Es el juez lo va a nombrar? A propuesta suya, usted le tiene que proponer algo. ¿Tendría que ser un familiar o algo así? En realidad, lo normal es que el juez le acepte a cualquier persona. Yo les voy a contar una anécdota, no sé en qué paró la cuestión, pero yo me enteré de este caso porque un colega mío, mucho tiempo atrás de cuando yo me enteré del asunto, cuando era procurador, en sus tiempos de estudiante en la oficina, el abogado lo propuso como administrador de la mortual de un señor, para efectos de, no sé, de algún proceso que él tenía que tramitar en contra de ese señor, no sé cuál era el sentido. El hecho es que supóngase usted 10 años después, se aparecen con que alguien más, alguien totalmente ajeno a esta historia, quería demandar a esa mortual, o de hecho demandó a esa mortual. Y entonces, como este seguía nombrado como administrador de esa mortual, le entregaron la notificación de administrador de la mortual. No sé qué hizo al final de cuentas, pero lo que le correspondía a él era pues defender los intereses de la mortual, porque para eso estaba nombrado.
A lo que voy es que lo normal es que el juez le acepte a cualquier persona. En estricto sentido no debería. Porque la ley del organismo judicial en su parte final, cuando regula el tema de los mandatarios judiciales, dentro de sus reglas dice que no puede ser mandatario judicial alguien que no sea abogado, salvo que sea pariente de la persona. Por supuesto, este no es un mandato judicial, pero dice 195. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a cualesquiera otros representantes de las partes. Entonces, en aplicación de esta, aunque como le digo, lo normal es que el juez le acepte a cualquiera, en aplicación de esta norma el juez debería aceptarle solo que se proponga a un pariente del causante o a un abogado. Y ahora, mi otra duda era, en la acción causal, digamos que se contaba con un título ejecutivo, pero por alguna razón, no sé, por no tener algún requisito que ya no se pudo sanar o que prescribió algo así, se perdió la acción cambiaria y ahora solo tiene relación causal. Esa relación causal se ejercita a través, digamos que se celebró, como usted dijo, un contrato de compraventa y se ejercita con el testimonio de ese contrato, o se ejercita como que con el título que ya no es ejecutable. Con el título que ya no es ejecutable, lo que ordena la ley es que se devuelva. Y entonces la forma en la práctica en que se devuelve es que se acompaña a la demanda que usted está planteando. Entonces, esto va a ser un juicio, vamos a ver, olvidémonos del título de crédito por un momento. Entonces, lo que la ley establece bajo el nombre de acción causal no es un tipo de demanda específico. Lo que la ley regula bajo este nombre de acción causal es decirle a usted, este vínculo jurídico, vamos a ver, en cualquier situación en la que exista un vínculo jurídico entre dos personas, usted va a tener más o menos esto. Va a tener al sujeto A, al sujeto B, entre estos hay una relación jurídica, y con respecto a esa relación jurídica hay un determinado respaldo documental o una ausencia de ese respaldo documental si es que el contrato fue verbal o la relación jurídica es verbal. Eso pasa con todas las relaciones jurídicas. Cuando se emite un título de crédito en virtud de esta relación jurídica, lo único que tenemos es que, además de estas dos, tenemos una tercera. El título de crédito. Entonces, este título de crédito sirve. No hay mi basurero aquí. Este título de crédito su forma natural, para empezar, su forma natural sería que se pagara voluntariamente. ¿Quiénes es usted? Pues si se paga el título de crédito voluntariamente, pues se acabó el problema. Pero si hay necesidad de cobrarlo judicialmente, la forma natural de cobrarlo es a través de una acción cambiaria. Y una acción cambiaria no es más que un título ejecutivo, en la que el título ejecutivo es este título de crédito. Entonces ahora, lo que la ley le dice a usted es,
tenemos en todos los casos el vínculo jurídico, una constancia documental de ese vínculo jurídico o la ausencia de esa constancia documental, y en este caso en particular teníamos un título de crédito. Entonces lo que la ley regula bajo el nombre de la acción causal es decirle a usted, por el hecho de que se haya emitido este título de crédito, no quiere decir que esto de aquí deje de existir. Esto de aquí sigue existiendo. Y entonces, si tenemos un problema por acá, de todos modos, podemos tener una solución por acá. Entonces, si nos olvidáramos del título de crédito, si usted necesita un proceso de conocimiento para hacer una reclamación por acá, entonces, haciendo aplicación de la norma, tramita un juicio sumario y esa será su acción causal. Pero supongamos que usted tenía un título ejecutivo. Además del título de crédito, tiene un título ejecutivo porque esta obligación consta en una escritura pública, por ejemplo. Entonces usted no plantea una acción causal, usted plantea su juicio ejecutivo utilizando como título ejecutivo su escritura pública, que en el fondo eso es una acción causal, solo que ya no usa el nombre de acción causal porque ya no tuvo que tramitar el proceso de conocimiento. Pero a lo que va la ley es a decir, por el hecho de que tengamos título de crédito, no quiere decir que esto deje de existir. Y si entonces por el lado del título de crédito no encontramos una respuesta, la encontramos por el otro lado. El título de crédito tuviera un efecto que le hiciera carecer la calidad para ser un título ejecutivo, podría ser esta demanda de entrega de bienes muebles. ¿Podría ser esta demanda de qué, perdón? De entrega de cosas, del juicio sumario de entrega de bienes muebles, que era... No. ¿Cuál sería la cosa que usted quiere que le entregue? No, ajá, o sea, no tiene que ser dinero. Ahora pregunto, el 1673 del Código Civil habla que la prescripción por daños y perjuicios se escribe en un año contados del día en que el daño se causó. No es cierto. Eso que usted está diciendo no dice la norma. Lea la norma completa. A que se refiere este título. No dice los daños y perjuicios. Son los daños y perjuicios a que se refiere ese título. Porque los daños y perjuicios tienen distintos plazos de prescripción dependiendo de qué estemos hablando. Ajá, es que yo creo, esa es la pregunta, que en 1513 solo menciona igual contados un año la prescripción. ¿Corre desde el día en que recaiga la sentencia firme condenatoria o desde aquel en que se causó el daño? Pero digamos... ¿Qué otro artículo está leyendo, perdón? 1513. 13. Lea ese artículo. Prescribe en un año la responsabilidad civil proveniente de delito o falta y la que nace de los daños y perjuicios causados en las personas. Lea ese artículo. Lea el artículo. Es que como todo en la vida, hay que aprender a leer las cosas, sobre todo las leyes hay que aprender a leerlas. Lea otra vez el artículo. Prescribe en un año la responsabilidad civil proveniente del delito o falta y la que pausa. Prescribe un año la responsabilidad civil proveniente de delito o falta. Eso es un tema. Segundo tema, que es el que a usted le interesa. Y la que nace de los daños o perjuicios causados en las personas, no causados a las personas. Entonces, si a mí me atropella un carro, entonces es un daño causado en la persona. Entonces, ahí aplica esa norma. Entonces, no hay una norma general que le regule a usted la prescripción para los daños y perjuicios. Hay normas por aquí, hay normas por allá, y hay que saber leer la norma para ver cuál es su alcance. Entonces, el primero que usted leía, el 1673, no es una norma que regule en general la prescripción para los daños y perjuicios. Regula la prescripción para los daños y perjuicios a que se refiere ese título. Este otro que está usted leyendo, el 1513 creo que dijo que es, hace referencia a los daños y perjuicios causados en las personas. Entonces hay que saber dimensionar cuál es el alcance de la norma. ¿Qué más? Una duda para el sumario de entrega de cosas muebles por cuestiones de competencia. Yo tengo que
cuenta el valor que tiene el documento para el grado. Yo creería que no, porque usted lo que quiere es que le entreguen un bien. Y entonces, a mi juicio, esa es una acción de valor indeterminado. Sería siempre de primera instancia. Sí. Que yo, de hecho, hace un montón de años trabajé en un juzgado de paz. Y en ese juzgado de paz presentaron en una ocasión un juicio sumario de entrega de bienes muebles. No sé en qué paró, solo supe que lo presentaron, pero a mi juicio el manejo de la competencia, la designación del juez al que se dirigían estaba mal, porque no importa si lo que quiero que me entreguen es esta mesa que costará, ¿qué? 2,000, 5,000 quetzales. De todos modos, a mi juicio sería competencia de un juez de primera instancia porque es una acción de valor indeterminado. No estoy pidiendo el pago de la mesa. Si estuviera pidiendo el pago de la mesa, entonces sí tenemos una cuantía determinada. Para el caso, por ejemplo, que me notifican de una demanda y la presentaron, tiene la pretensión de que se tramite por la vía oral, cuando es la vía sumaria. ¿Cuál sería el medio idóneo para yo manifestar que eso no se debió haber tramitado en esa vía? Entonces no le surge la pregunta. En la actualidad debería ser un recurso de revocatoria. Y se lo digo en la actualidad porque lo hablamos cuando hablamos de medios de impugnación el semestre pasado. La ley, como tiene concebida la nulidad, es como un medio de impugnación que procede casi en contra de cualquier resolución. Solo dice que no procede la nulidad cuando son procedentes los recursos de apelación o de casación. Entonces, por ejemplo, la resolución que le da trámite a una demanda no es susceptible de que en su contra se interponga un recurso de apelación, mucho menos uno de casación. Por lo tanto, de conformidad con la ley, en contra de esa resolución, procedería una nulidad. Y durante mucho tiempo así se manejó, y si usted no estaba de acuerdo con la resolución que le daba trámite a una demanda, interponía una nulidad al cual le daba trámite y luego resolvía lo que tuviera que resolver según si usted tenía razón o no. Pero ya desde hace varios años, siguiendo algunos lineamientos que ha dado la Corte de Constitucionalidad, la Corte ha dicho que cuando procede el recurso, cuando estamos impugnando un decreto, por prevalencia de la norma específica, dice la Corte, la ley establece específicamente como un mecanismo de impugnación para esos casos el recurso de revocatoria y que por lo tanto la nulidad no procede en contra de decretos. A mi juicio no es un razonamiento correcto, porque la norma específica de la nulidad lo que dice es cualquier resolución, siempre que no proceda a apelación ni proceda a casación. No dice si procede reposición tampoco, si procede revocatoria tampoco, solo apelación o casación excluye. Entonces, en realidad, como el legislador concibió el tema, aunque está mal, pues si se presta a entorpecer el proceso y lo que usted quiera, pero si la regulación está mala, lo que hay que hacer es cambiar la regulación, no restringirla con interpretaciones. Entonces, en realidad, de conformidad con la ley, usted tendría la opción, quiero interponer revocatoria o quiero interponer nulidad. Pero ya para efectos prácticos, si interpone nulidad, muy probablemente no va a tener un resultado favorable. Debería interponer un recurso de revocatoria. El 1655, que sí está en el capítulo de juicio, habla de lesiones corporales. Si el daño consiste en lesiones corporales, la víctima tiene derecho a reembolso, etc. Entonces, ese sí será un daño causado en la persona. En este caso, sí hace referencia al 1673. Pero el plazo es el mismo. Es que sí es el mismo, pero el 1673 hace referencia a otro supuesto. Se empieza a contar desde el día que el daño se causó, igual que el 1513, o desde que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, pero entonces este plazo del daño o perjuicio es... Lo que pasa es que, nuevamente, veamos cuál es el alcance de la norma, porque el 1673 le trata de los daños y perjuicios a que se refiere todo un capítulo del Código Civil. Las lesiones corporales es uno de esos. Y entonces ni modo que usted va a decir, me atropelló el carro y yo me enteré hasta un mes después que el carro me había atropellado, no se puede. Entonces aplicamos la primera parte, desde que el daño se causó. Pero hay otros.
Entonces, que está el accidente de trabajo y todos los demás que menciona esa norma. Entonces, por ejemplo, si yo dejo mi carro estacionado en mi casa, me voy de viaje a Europa 3 meses y resulta que el día que me fui, en la noche llegó en estado de ebriedad el vecino y me chocó mi carro. Entonces mi plazo de prescripción comienza a contar según lo que dice la norma cuando me enteré del daño causado. ¿Cómo acredito que soy administrador de la mortual? ¿Con qué documento? Por eso es que hay que venir a tiempo a clases. Si usted es administrador de la mortual, es porque el juez lo nombró en una resolución y además le discernió el cargo, hay un acta de discernimiento. Entonces usted pide una certificación de esas 2 actuaciones, de las 2, y eso es su constancia. Y otra pregunta, si yo radico el proceso sucesorio, ¿me puedo nombrar a mí mismo como administrador de la mortual? Proponer. Depende. En los trabajos que ustedes presentaron, por cierto, me recuerda después su pregunta, pero hay algo que sí, tal vez no tendrá mucha relación con lo que estamos platicando, y es un tema del idioma español, no de derecho, pero todos los trabajos que me entregaron tenían este error. La oración, usted tiene el deber de entregar sus tareas. Aquí la palabra deber está usada como sustantivo, por lo tanto es válido que vaya seguida de la preposición de. Usted debe entregar sus tareas. El derivado del verbo, de la palabra deber, está utilizado aquí como un verbo, no puede ir seguido de la preposición de. Si usted dice usted debe de entregar sus tareas, es una pésima redacción, es como que digan aiga, para que me entiendan cómo se oye de mal. Entonces, y los 4 trabajos, porque 4 trabajos de grupo me entregaron, en los 4 iba eso mal. Entonces, por favor, ya no estamos para estar cometiendo ese tipo de errores. Retomamos, ¿cuál era su pregunta? Perdón. Si yo radico el proceso sucesorio, Ajá. ¿puedo nombrar? Ah, perdón, sí. Es que el tema salía porque un par de grupos en sus trabajos proponían que se les nombrara al mismo que estaba radicando el proceso sucesorio como administrador de la mortual. La regla general es, bueno, para empezar no hay una regla escrita, pues, pero la idea general es que no existiría algún impedimento a ese respecto. Ahora, en el caso concreto que ustedes tenían planteado, que era su cliente, entre otras cosas, tenía que demandar a la mortual del que era su papá en un juicio de filiación. Entonces, en ese caso, digamos, si yo fuera el cliente, yo no puedo pedir que me nombren a mí como administrador de esta mortual, porque yo luego tengo que demandar a esa mortual, y entonces no podría ser yo el demandante y a la vez yo el representante de la mortual demandada. Hay un conflicto de intereses, yo no puedo ejercer ese cargo. Pero si fuera cualquier otra cosa, yo no tengo que demandar a la mortual, sino simplemente soy el presunto heredero y quiero que alguien se haga cargo de la administración, no habría por qué no fuera yo ese administrador. Solo para decir los usos en la ley del código que habla de las sociedades de comercio, que habla de las sociedades de factor, menciona el último párrafo, que tratándose de sociedades, está hablando de puesto en el artículo 47 de este código. Y cuando estas se refiere a los administradores.
Pero no entiendo bien la relación, o sea, bueno, no entiendo la relación entre el factor y una sociedad, el factor es un explícito de la empresa. Lo que pasa es que el factor en realidad no es propiamente una figura autónoma de la sociedad, de una figura autónoma en el movimiento mercantil. Entonces, por eso es que la norma, cuando regula el factor, le dice, si estamos hablando de una sociedad, váyase por el lado de los administradores, que esos son los que hacen esto que estamos diciendo aquí, que es el factor. Solo tengo una duda, ahorita estaba viendo, el ciclo pasado estábamos viendo esto de que cuando la ley habla de prescripción, pero en el fondo de sociedad, igual siempre hay que tomarlo como lo que dice la ley. Así es. Pero, por ejemplo, este artículo 1512 dice la prescripción de la obligación de rendir cuentas comienza a correr desde el día en que el obligado termina la administración y la delación para cobrar el saldo de aquella desde el día en que la cuenta sea aprobada por los interesados o por la sentencia firme. O sea, al final las dos son prescripciones. ¿Sí? Si se quiere impugnar un acuerdo de una asamblea. Ajá. Lo que pasa es que usted está hablando de dos cosas distintas. Porque una cosa es la rendición de cuentas y usted me está hablando de la impugnación del acuerdo de la asamblea. Lo que podría pasar en el acuerdo de la asamblea es que la asamblea, digamos, yo soy el administrador, entonces yo tengo una obligación de rendir cuentas. Y digamos, yo llego a la asamblea y digo, señores, estas son las cuentas, las someto a consideración de la asamblea. Y la asamblea dice, pues estamos de acuerdo con esas cuentas que usted rindió, aprobamos las cuentas. Entonces, una cosa es que usted esté en desacuerdo con las cuentas que yo presenté y otra cosa es que esté en desacuerdo con el acuerdo, perdón la redundancia, con el acuerdo de la asamblea que aprobó esas cuentas. Cuando estábamos hablando de funcionar, quería, por ejemplo, yo como mamá, yo no sé qué es funcionar en mis hijos. En ese caso, el papá para hacer como que pedir que yo también yo entendía que lo mejor era plantear una funcional y que eso no se la función. En caso puede ser diferente si yo era la que pedía alimentos. Mi duda, digamos, se puede plantear una aplicación de primera implica por mí y por mis hijos. Por supuesto. En este caso, él se tendría que convenir o como al final estoy representando a mis hijos. Sí, yo creo que la solución debería ser la misma que tendría el caso si usted no estuviera actuando en nombre propio. Es decir, lo que ocurre aquí es usted, digamos que usted es la madre y está representando a dos hijos menores de edad y además pide, en ejercicio de esa representación, pide alimentos para estos dos menores y además pide alimentos para usted en lo personal. El señor demandado decide oponerse a esa demanda, la va a contestar en sentido negativo, pero además quiere que usted le pague alimentos. Ese es su planteamiento. Entonces, si este señor quiere que usted le pague alimentos, para que esto fuera una reconvención perfecta, por decirlo de alguna forma, tendría que reclamarle alimentos a usted y a los dos hijos. Entonces, que teóricamente es posible, porque la ley dice que están obligados a darse recíprocamente alimentos los ascendientes, descendientes y hermanos. Entonces, teóricamente es posible. Entonces, pensemos en un supuesto un poco exagerado. Resulta que usted y sus dos hijos son copropietarios de un complejo de apartamentos y reciben muchísimo dinero al mes. Y entonces este señor quiere que le paguen alimentos usted y también los hijos. En ese caso puede ser una simple reconvención, pues porque ahí siendo este señor demandado, es ahora dentro del mismo proceso está demandando a todos los que eran sus demandantes. Pero ese ejemplo es un poco exagerado.
que la reconvención en materia de alimentos es muy poco frecuente, pero digamos un caso más probable sería que el señor quisiera que la que le pague alimentos sea usted, no los hijos. Entonces, si bien usted es una de los demandantes, él no está actuando en contra de todos los que ocupan ese polo de la relación procesal, sino solo de una. Entonces no es una reconvención perfecta, lo más conveniente sería hacerlo a través de una demanda separada y luego que se acumule. Ajá. Pero por ejemplo, la tutela sería el juez el que la aprobaría en una resolución. Ajá. Y en un mandato, por ejemplo, si yo lo que quiero probar es que sí me aprobaron las cuentas, o sea, en el mandato me tendría que hacer alguna acta notarial o algo, o ahí no hay forma de probarlo. Que me aprobó las cuentas que yo le rendí. Pues si él le da algún documento nada más. Ah, pero no hay algo como específico que diga que... No. La demanda y que se acumularon los procesos, eso se pide digamos, en mi contestación en una demanda que yo planteo, en una de las peticiones. No. Usted hace su demanda por separado y después presenta un memorial y no lo presenta ante ese juez, lo presenta ante el primero, el que está conociendo el proceso más antiguo. Sí. De este lado creo que tenía alguien más, ¿no? Sí. Y para que exista cosa juzgada material, tuve que adoptar ya todas las instancias donde se puede discutir el proceso. Por supuesto, si no, no hay cosa juzgada. Apelación y todo, Sí. Arriba. ¿Y usted era el vocero de todos sus compañeros para las preguntas? Bueno, ¿qué les pasó? Pero eso está ordinario, ¿verdad? O sea, hasta la apelación, o sea, no tiene que llegar a casación. Por supuesto. Si es una resolución en contra de la cual procede el recurso de casación y ese plazo para interponer el recurso de casación no ha vencido o el recurso de casación está en trámite, la resolución no está firme. Si usted ve, de hecho lo dice expresamente la ley, si usted ve en la ley del organismo judicial, cuando dice cuáles son sentencias ejecutoriadas, dice el 153, se tendrán sentencias ejecutoriadas y dice de las de segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso de casación. O sea que si lo admiten y es una sentencia de segunda instancia, todavía no es sentencia ejecutoriada. Y luego lee las de segunda instancia cuando el recurso de casación fuera desestimado o declarado improcedente. Entonces, si es una resolución contra la que procede el recurso de casación y eso no se ha agotado todavía, la sentencia no se firma. No se tiene que llegar a amparo para que eso entienda el sistema. No, pero eventualmente se puede usted topar con sorpresas desagradables si no se espera. Entonces, igual que en todo, hay que ver los detalles del caso particular, pero le cuento un ejemplo, tal vez no referido a cosa juzgada, pero sí referido a sorpresas desagradables. Es un juicio, es una ejecución en vía de apremio. Hay una garantía hipotecaria, se llega hasta el remate, se le adjudica al acreedor hipotecario, el juez ordena que se otorgue la escritura traslativa de dominio y se plantea un amparo. En el camino el ejecutado interpone o plantea un amparo invocando como acto reclamado cualquier actuación de la ejecución, no importa cuál. El hecho es que plantea el amparo y no le dan el amparo provisional. Y entonces la parte ejecutante continúa con el trámite de la ejecución, obtiene la resolución del juez donde ordena que se le otorgue la escritura traslativa de dominio en rebeldía del ejecutado. Se hace la escritura traslativa de dominio, se otorga esa escritura traslativa de dominio, se pagan los impuestos, y ahí está el problema, se pagan los impuestos, que era un montón de dinero, se inscribe la traslación de dominio en el registro de la propiedad
y luego resulta que en el amparo declaran con lugar el amparo. Eso implica retrotraer parte de las actuaciones de la ejecución, eso implica que queda sin efecto esa escritura traslativa de dominio y eso implica que usted pagó el impuesto por gusto. Entonces, cosas como esas podrían pasar si no se espera, pero efectivamente el amparo no es un recurso y para lo que usted está consultando, la resolución sí está firme, aunque esté pendiente un amparo. Ajá. Y la apelación va en curso. Ajá. Entonces, nuevamente lo demando por los mismos hechos en un juicio independiente, pero por los mismos hechos. Ajá. Cosa juzgada material no hay aún porque está en curso la apelación. Pero pues usted como demandado podría, o de qué forma. Ahí lo que hay es litispendencia, porque el otro proceso sigue en trámite. De igual manera, digamos que si estuviera todavía en plazo para que yo apelara y en lugar de ir por algún tema de ignorancia, yo en lugar de apelar, interpongo una nueva demanda, o sea, todavía no hay cosa juzgada material porque está digamos, en plazo para interponer la apelación. Ajá. Pero yo no lo hice, porque interpuse una nueva demanda. Ahí Sigue existiendo litispendencia y le voy a poner un caso de la vida real, no lo veo, pero es un caso de la vida real. Presentan una demanda y en la demanda existía algún error, no me pregunte cuál, pero en la demanda había un error. Y entonces la parte demandada, en los tiempos en que todavía esto funcionaba, presenta una nulidad en contra de esa resolución que le dio trámite a la demanda. La parte actora se da cuenta de que efectivamente había cometido el error y decide no perder tiempo. Entonces presenta un memorial allanándose a la nulidad. Acto seguido, al día siguiente, presenta otra vez una demanda ya bien hecha. No se había emitido el auto aprobando ese allanamiento, declarando con lugar la nulidad, mucho menos se le había notificado a las partes, mucho menos estaba firme esa resolución. Entonces, cuando le notifican al demandado de esta segunda demanda, interpone una excepción previa de litispendencia y se la declaran con lugar. Entonces, mientras el primer proceso siga en trámite, no se ha muerto el primer proceso irreversiblemente, pues si la posibilidad de plantearlo por segunda vez es jurídicamente inexistente. Ahí siempre va a tener el resultado de que le van a interponer, o que le podrán interponer una excepción previa de litispendencia. ¿Qué manda? Ajá. En el momento de reconvenir, se tiene que suspender la audiencia. Ajá. No se tiene que suspender, el demandado tiene el derecho de que se suspenda, o el reconvenido, perdón, de que se suspenda, o contestar en el mismo acto. Es que a mí me da duda con la petición, porque yo pensaba en trámite, o sea, si yo tuviera que reconvenir dentro de un juicio oral, yo no sabía si entonces, o sea, yo tenía que pedir que se suspenda la audiencia, y aparte también obviamente lo del 202 que se cita las partes para que comparezcan al juicio oral, todo eso, pero no sabía si se tiene que suspender a la audiencia o si lo dejo aquí y solo pongo el 202. No, usted tendría que llegamos dentro de las peticiones de trámite hasta el punto en que usted pide que le den trámite a la reconvención. Y entonces su siguiente petición sería que en virtud de la reconvención se suspenda la audiencia y se convoque a las partes a una nueva audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y le pone un agregado, salvo que el reconvenido decidiera contestar en el mismo acto. Igual funcionaría con las excepciones previas. Con las excepciones previas bastaría con que usted dijera que se le dé audiencia a la otra parte por 24 horas. Y ya cuando el juez le dé su audiencia, él decidirá. Señores, una última. Miremosla.
Ajá, Yo tengo una duda de, digamos, el señor, el abuelo, ajá, se murió de presuntamente. ajá. Y si olvidamos la parte de que tenía que declararse la maternidad, que tenía que declararse la maternidad y todo, si se hubiera muerto, digamos, en un lapso de 2 semanas, el papá y el hijo, y uno dejó en el testamento de un todo llevar todo radical como si fuera un estudio doble. En la práctica se lo aceptan. Técnicamente yo considero que no es lo correcto. Porque al final de cuentas, lo que esperamos del proceso sucesorio es un pronunciamiento del juez en cuanto a la sucesión de una persona. Y aunque estén conectados, pues lo técnico, a mi juicio por lo menos, debería ser que se tramiten los procesos sucesores por separado, pero en la práctica se lo acepta. Yo tengo dudas con el código, no sé si para declarar la muerte presunta primero tengo que declarar la ausencia de la persona o No es necesario. No es necesario. La ley le establece que existen algunos casos, como este, por ejemplo, que era de una persona desaparecida en la guerra, que le permiten acceder directamente a la declaración de muerte presunta. Son 3 o 4 casos que establece la ley. Y luego también dice que una vez que se haya declarado la ausencia de una persona, también es posible declarar la muerte presunta. Entonces, si supóngase, es alguien que salió a comprar cigarros y del que ya nunca se volvió a saber, ahí tiene que seguir primero la declaración de ausencia y después la muerte presunta. Pero en este caso, que era alguien desaparecido en una guerra y que era combatiente en esa guerra, no necesita pasar primero por la ausencia, puede irse directamente a la muerte presunta. Bueno, entonces terminamos.